El tema de hoy es cómo conseguir que una bicicleta sea más rápida. Ante esta interrogante podríamos señalar de manera general que son los componentes los que hacen a una bicicleta rápida o lenta. Sin embargo, es una respuesta muy amplia y necesitamos ser más específicos, y para ello nos vamos a centrar en 11 puntos que te pueden ayudar a ganar velocidad en tu bicicleta. El punto número 1 que va a permitir que tu bicicleta sea más rápida es la limpieza y la lubricación del sistema de arrastre. Este es un aporte de Luis Mora y Martín Barbeiro. Es de suma importancia la limpieza y la lubricación periódica del sistema de arrastre, es decir, de la cadena del piñón, del plato y de los desviadores. Para un funcionamiento suave y ligero, pues caso contrario, el sistema de arrastre no va a tener una rotación suave, incluso puede presentar problemas en el manejo o estropearse algún componente. Sobre el tema de la limpieza y la lubricación del sistema de arrastre tenemos un video que hemos desarrollado y te lo vamos a dejar por acá para que lo puedas revisar. El punto número 2 que te va a ayudar a que tu bicicleta también sea más rápida es la elección correcta del asiento. Si usas asientos anchos y con resortes, estos no te brindan una buena estabilidad en el pedaleo y por tanto te van a restar velocidad, haciendo de tu bicicleta un tanto lenta. Asimismo, si son asientos anchos, altos o con resortes, estos te quitan espacio entre las piernas y no son cómodos para un pedaleo exigente. Por tanto, debes optar por los asientos bajos, por los sillines bajos, que tienen una pequeña capa de espuma, o los asientos rígidos, los de carbono, ya que estos sí son apropiados. Estos sí te van a permitir optimizar el pedaleo, porque te van a brindar una mejor estabilidad de tu cuerpo y sobre todo tus huesos isquiones van a reposar de manera adecuada en estos asientos, permitiendo por tanto un pedaleo mucho más efectivo. ¿Correcto? También sobre el tema de la elección correcta de los asientos tenemos un video que hemos desarrollado y te lo vamos a dejar por acá para que lo revises después con más tranquilidad. El punto 3 que te puede ayudar también a que tu bicicleta sea cada vez más rápida es que optes por una bicicleta totalmente rígida en vez de una bicicleta con suspensión, más aún si cuentas con una bicicleta con doble suspensión. Esta te va a absorber energía y rendimiento en cada pedaleada, restándote velocidad. Si cuentas con una bicicleta con doble suspensión, esta evidentemente no es adecuada para ganar velocidad, tiene una utilidad distinta. En el caso de que uses una bicicleta con suspensión delantera con bloqueo, puedes usar el bloqueo para que se convierta en rígida y de esta manera sumes velocidad a la bicicleta. También puedes elegir reemplazar la suspensión delantera por una horquilla totalmente rígida. Finalmente, si cuentas con una tija con suspensión y buscas mayor velocidad, deberías elegir una tija rígida para obtener el máximo rendimiento de la bicicleta. Por tanto, entonces, sea la suspensión central o la suspensión delantera o la doble suspensión y la suspensión en la tija, estas absorben energía y rendimiento y por tanto tu bicicleta será un tanto lenta y por tanto deberías optar o pensar en una bicicleta totalmente rígida. El punto número 4 que también te va a ayudar a que tu bicicleta sea más rápida es el ángulo de manejo del ciclista. El ángulo del manejo del ciclista normalmente depende del tipo de bicicleta y de la altura del volante. Por ejemplo, si vas a manejar una bicicleta de paseo, tendrás un ángulo casi recto de la columna y eso implicará mayor resistencia al aire al momento de manejar y evidentemente tendrás una bicicleta mucho más lenta. La utilidad del uso de esta bicicleta no es para velocidad, tiene una utilidad de paseo, de disfrutar del manejo. Por tanto, si estás buscando velocidad, la altura del volante tendría que ser más bajo para tener un ángulo de manejo con menor resistencia al aire. Ahora, entonces, ¿qué ángulo suma velocidad? Como hemos visto, si tomamos un ángulo casi recto, tendremos una mayor resistencia con el aire y por tanto nuestra bicicleta será un tanto lenta, además de absorbernos energía en el manejo. Para obtener, por tanto, velocidad en nuestra bicicleta debemos tener un ángulo cada vez más inclinado y para ello el volante debe estar más bajo, como por ejemplo el ángulo que adquieres en una bicicleta de carrera o una bicicleta de ruta. La postura del ángulo de manejo es bastante bajo, que prácticamente la resistencia con el aire es casi nula. Por tanto, entonces, ten en cuenta la importancia del ángulo del manejo de la bicicleta y la altura del volante, que estos finalmente son elementos que van a sumar a la velocidad de tu bicicleta. El punto número 5, que también va a permitir que tengas una bicicleta más rápida, es la ropa y el casco que usas al momento de manejar. Esto es muy importante y debes tener en cuenta
que para ganar velocidad, si usas una ropa muy suelta, esto te va a jugar en contra y te va a ofrecer mayor resistencia y te va a restar velocidad, y por ello deberías usar una ropa apropiada, es decir, una ropa aerodinámica, una ropa de ciclista, y de esta manera puedas ganar velocidad en tu bicicleta. A esto se suma el uso del casco. Este debería ser lo más aerodinámico posible para ofrecer una resistencia mínima a la hora del manejo. Y entonces la ropa, el casco y el ángulo del ciclista deberían entonces intervenir, sumar para que tengas una bicicleta mucho más rápida. Pues caso contrario, si tienes una ropa muy suelta, un casco que no es aerodinámico, un ángulo casi recto de manejo, vas a tener una bicicleta muy lenta, con mucha resistencia al aire y demasiado esfuerzo para manejar. El punto número 6, que también interviene para poder ganar velocidad en la bicicleta, es el cuadro. Este debe presentar una buena simetría, ya que hay algunos cuadros que presentan una anormalidad en la dirección de las ruedas, es decir, la rueda delantera y la posterior no presentan una línea recta al momento de manejar, sino que pues una va en una dirección totalmente contraria a la otra. Esta anormalidad suele presentarse en los cuadros genéricos y normalmente en los cuadros de marca pues no vas a tener esos problemas. En algunos casos esto se puede haber debido a algún golpe o algún accidente y ha deformado la simetría del cuadro. Por tanto, si tuvieras un cuadro con una simetría con estas características que presentan las ruedas direcciones contrarias al momento de manejar, ya sea por accidente o porque se te vino el cuadro así lo compraste, entonces lo mejor sería reemplazar el cuadro para poder entonces tener una buena simetría y ganar velocidad. El punto número 7, que también ayuda a sumar velocidad a tu bicicleta, es el peso de los componentes y del ciclista. La mayoría sabe que la filosofía actual es que la bicicleta en su conjunto sea cada vez más liviana para ganar velocidad. Caso contrario, si cuentas con una bicicleta pesada y a esto le sumas el peso del ciclista, será muy lenta. Ahora, ¿cómo reducir el peso de la bicicleta y de sus componentes? Por ejemplo, optando por un cuadro de aluminio o de carbono y dejando de lado el cuadro de hierro, usando suspensión de aire y dejando de lado la suspensión de muelles, o usando rines de aluminio o de carbono y dejando de lado los rines de hierro, etc. Diversas maneras o formas de poder ir restándole peso a tu cuadro, a tu bicicleta, para que entonces sea más liviana y pueda ser más rápida, más veloz. Punto número 8, que también suman al momento de tener una bicicleta más rápida, más veloz: las masas, o bujes, que lo conocen también algunos. Se puede establecer dos tipos de masas, o bujes: las masas con canastillas sueltas, o villas sueltas, o valeros sueltos, que también le conocen algunos, y las masas selladas, o las masas con rodaje. La diferencia entre estos dos modelos de masas es la siguiente. El primer modelo, por el sistema de rodamiento que trae, presenta mayor fricción en la rotación, y el peso de la bicicleta, sumado a los componentes y al ciclista, pues van a llevar a una mayor fricción a la masa, haciéndolo una bicicleta muy lenta. En cambio, las masas o bujes sellados, o masas con rodaje sellados, estos presentan una baja fricción en la rotación. Incluso el peso de la bicicleta y del ciclista no afectan a la rotación. Por tanto, siempre vas a tener una rotación bastante suave con estas masas. Entonces, si quieres que tu bicicleta sea más rápida, deberías usar las masas selladas y dejar de lado las masas con villas sueltas o valeros sueltos. Punto número 9. El punto número 9 también va a intervenir, va a colaborar, va a sumar a que tengas una bicicleta más rápida o una bicicleta más lenta, y es los neumáticos. Estos juegan un papel muy importante para hacer una bicicleta rápida o para hacer una bicicleta lenta. Por ejemplo, si contamos con unas cubiertas pisteras, vamos a establecer una velocidad mayor en comparación al uso de unas cubiertas todoterreno. Y es fácil de entender. Las pisteras tienen cocada baja y las todoterreno tienen cocada alta. Si usas neumáticos con cocada baja, tendrás menos agarre y serán más rápidas en comparación a los neumáticos todoterreno, que por sus características presentan una cocada alta y por tanto tienen más agarre y por consiguiente harán una bicicleta más lenta. En este sentido, otro factor a tener en cuenta es el ancho de los neumáticos. Puede ser una cubierta pistera, pero la cubierta es muy ancha y por tanto tendrá más agarre y asimismo lo hará más lenta en comparación a una cubierta pistera delgada. Al mismo tiempo debes tener en cuenta el peso de la cubierta. Esto suele reducir velocidad. Puede ser una cubierta pistera delgada pero pesada. Entonces una cubierta pistera delgada y liviana te ayuda a ganar velocidad en oposición a una cubierta pistera delgada y pesada, que te resta velocidad. Al mismo tiempo, unas cubiertas
pisteras delgadas y anchas en un rin delgado te resta velocidad porque la cubierta se desborda demasiado y presenta inestabilidad en el manejo. Por tanto, para obtener una bicicleta rápida usando cubiertas pisteras anchas, se debe usar rines anchos de 28, de 30 o 38 milímetros, pues la cubierta se amolda de manera adecuada, presentando una zona plana y corta para el contacto con la superficie y obteniendo un rendimiento excelente. El último factor que se suma a los neumáticos para colaborar y hacer que tengas una bicicleta más rápida es el tema de la presión de aire de los neumáticos. Esto es un aporte de Luis Mora. La presión del aire de los neumáticos es sumamente importante para poder ganar velocidad. Si tenemos una presión muy baja de aire, pues vamos a tener una bicicleta muy lenta. Si tenemos demasiada presión, vamos a tener una bicicleta muy brusca. Entonces hay que usar la presión adecuada de acuerdo al tipo de recorrido, de acuerdo al tipo de terreno que vas a recorrer. Y de esta manera, entonces, vas a obtener una bicicleta más rápida. Punto número 10. Otro componente que nos puede permitir tener una bicicleta más rápida es el piñón. El piñón puede determinar la velocidad de una bicicleta y hacerlo bastante rápida. Cuanto más revoluciones puede generar los niveles del piñón, más rápida será una bicicleta. En este sentido es importante la relación de dientes del piñón. Para ello hay que señalar que para ganar velocidad hay que llevar la cadena al nivel inferior del piñón. Pero si nuestro piñón no presenta una buena relación de dientes, no nos va a generar buenas revoluciones, es decir, vueltas por minuto. Para generar más revoluciones, el nivel inferior del piñón debe tener menos dientes. En este sentido, menos dientes, más revoluciones. Más dientes, menos revoluciones. Por ejemplo, sea el piñón que tengas. Si llevas tu cadena a los niveles superiores de tu piñón, observas que la bicicleta se hace muy lenta, aunque experimentas que pedaleas más rápido. Y esto nos muestra lo mencionado anteriormente. Más dientes, menos revoluciones. Y es lo que se puede comprobar observando que los niveles superiores tienen más dientes y por ende son más grandes. En cambio, los niveles inferiores tienen menos dientes, pero que también son más pequeños. Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender la importancia de la relación de dientes de nuestro piñón es el siguiente. Si tenemos un piñón de 6 o de 7 velocidades, cuya relación es 14-28, y tenemos otro grupo, piñón de 9 o piñón de 10 velocidades, cuya relación es 11-36 u 11-46. La pregunta sería, ¿qué piñón es más rápido? ¿El que tiene una relación 14-28 o el que tiene una relación 11-36? La respuesta es sencilla, por lo mencionado anteriormente. Menos dientes, más revoluciones. Más dientes, menos revoluciones. Por tanto, la relación de dientes que presenta tu piñón puede hacer a tu bicicleta rápida o lenta. Asimismo, la relación del piñón y el plato debe ser la adecuada para ganar velocidad. Por ejemplo, si cuentas con un piñón de 6 velocidades cuya relación es 14-28 y usas un plato de 42, tendrás una bicicleta lenta en comparación a otro que esté usando un plato 48. En este sentido, si tienes un piñón de 6 relación 14-28 y quieres que tu bicicleta sea un poco más rápida, tendrías que optar por el plato 48 para ganar un poco más de velocidad, ya que este te va a permitir entonces compensar la ausencia del piñón. ¿Correcto? O también podrías optar por un piñón cassette de 7 o de 8 velocidades, relación 11-32, 11-34. Aunque esto evidentemente te va a crear alguna alteración en la modificación de tu sistema de arrastre y evidentemente un gasto adicional. Ahora, conforme la relación del piñón mejora, vas a usar un plato más pequeño. Si no tienes una buena relación en tu piñón, si tienes un piñón 14-28, de 6, de 7, de 8 velocidades, para poder ganar velocidad tendrías que ir por un plato más grande. En cambio, si la relación de tu piñón cambia, mejora, es decir, los niveles inferiores tienen menos dientes, esto significa que conforme la relación de tu piñón va mejorando, vas a usar un plato pequeño. Porque si el piñón tiene una buena relación de dientes, como por ejemplo 11-36, 11-46 o 9-46, el piñón se convierte en el centro de las revoluciones, en el centro de la tracción, en el centro del poder de las revoluciones, y el plato colabora en el rendimiento. Como vemos, por tanto, el piñón y el plato juegan un papel muy importante junto con los elementos que hemos ido mencionando anteriormente. Punto número 11 que debes tener en cuenta para poder tener una bicicleta más rápida es un buen estado físico y sostener una cadencia de pedaleo constante, los RPM del pedaleo. ¿Correcto? Entonces, sostener un pedaleo constante es muy importante para aprovechar la relación de dientes de tu piñón y de tu plato, ya que puedes tener una buena relación de piñón y plato, pero si te das cuenta que es demasiado exigente, es demasiado duro el pedaleo, no logras sostener una cadencia
estable, no vas a poder aprovechar la relación de dientes para ganar velocidad. El estado físico y la cadencia de pedaleo es algo que puedes conseguir con la práctica y con la disciplina. Busca entonces tu mejor rendimiento para poder aprovechar tu sistema de arrastre y ganar velocidad con tu bicicleta. Esperamos que haya sido de mucha utilidad esta información, estos 11 puntos. Si es así, danos un me gusta, comparte, déjanos tus opiniones, tus sugerencias, suscríbete y apoya el crecimiento de este canal.